Buenos días a todos los presentes, que el Señor los bendiga. Sí me escuchan, ¿verdad? Está bueno. Yo también me escucho. Bien, hoy tenemos algo serio de qué hablar. La palabra creyente es una palabra un poco escasa en la Biblia. Por el contrario, la palabra discípulo es una palabra que está abundantemente repartida en el Nuevo Testamento. Y eso significa que Dios no solo quiere creyentes, sino que quiere discípulos. Pregunto yo, ¿dónde estarán los discípulos de Jesús? Bueno, tengo una sorpresa hermosa para ustedes y también una sorpresa desafiante para ustedes. Porque la palabra de Dios dice la Biblia mismo que es más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta los tuétanos y que hace grandes cambios en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de actuar. Ahora, esta palabra preciosa que Dios nos ha dejado es la que nos puede volver discípulos si nosotros tomamos en serio la palabra. Y cuando uno es un discípulo del Señor, también recibe abundante gracia de parte de Dios. Mire, yo no sé cómo ha sido su experiencia con Cristo, cuántos milagros hizo en su vida, etcétera, etcétera. Pero la gente que no está en Cristo y que lo ve a usted en Cristo, lo ve diferente, porque ellos ven en usted los resultados que ellos no pueden tener. Solamente le voy a dar un ejemplo y usted me va a dar la razón. Cuando la gente del mundo está desesperada, ¿a quién busca para que lo ayuden a orar? ¿No lo buscan a usted? No, dice, vamos a buscar los hermanitos. ¿Por qué será? Simplemente porque usted está más cerca del Señor. Porque usted ya tomó el paso y comenzó a ser un discípulo del Señor. Ahora, ser un discípulo es un proceso. No es cosa de la noche a la mañana. Es un proceso donde usted tiene que ajustar su manera de vivir. Y tal vez alguno diga, a mí nadie me va a decir cómo vivir. Pues déjeme decirle que yo también hablaba así y pensaba así. Pero cuando Jesús entró en mi vida, entendí que yo tenía que ajustarme a Él, no Él a mí. Es interesante eso, ¿verdad? Porque a todos nos gusta que las cosas se nos acomoden, ¿verdad? El esposo está viendo televisión, la esposa grita, ¡ya está la comida! Tráemela a la cama. Ven a comer acá si es que quieres. Cada uno quiere que se acomode a lo que piensa. Pero ¿sabe qué? Con Dios no hay réplica. Dios dice, así se hace y así se hace. No es que Dios es inflexible, sino que Él es el que sabe todas las cosas. Y usted y yo no las sabemos. Tan fácil como eso. Así que todo discípulo debe tener un proceso de ajuste en su manera de vivir, en su manera de entender. Por ejemplo, Jesús dice, en verdad os digo que al que tiene se le dará más y al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. ¿No le suena como raro eso a usted? Al menos ahora con tanta protesta y de los indígenas y de las clases populares y todo, que dame más, dame más. Pero Dios no está diciendo que así debe ser políticamente. Lo que está diciendo es que el que se esfuerza y consigue será premiado. Pero el ocioso perderá hasta lo poco que tiene. De eso se trata, pero usted tiene que aprender a entender las cosas de Dios. Y usted tiene que acomodarse. Porque claro, cuando yo vine y leí esa palabra dije, pero esto no me gusta, porque así no es. Y esto, y uno comienza a pelear con Dios hasta que Dios le da un
estate quieto y dice, ya entendí, tranquilo. ¿Cuántos han ido entendiendo eso? Algunas veces con una caricia, algunas veces con algún acontecimiento un poquito difícil. ¿Cuántos han pasado momentos difíciles, desgracias y cosas así? Bueno, tome en cuenta porque esas cosas no pasan por gusto. Esas cosas pasan para que aprendamos. Tenemos que cambiar nuestra manera de entender, nuestra manera de expresarnos, de interactuar con los demás, de cómo tratar bien a los otros. La gente responde cuando los tratamos bien, no cuando los tratamos mal. Y Jesús nos dijo que hay que tratar bien a todos. Aún hay que bendecir a los enemigos. ¿No dice así? Bueno, vaya aprendiendo que ser un discípulo del Señor no es cosa fácil cuando usted no quiere quebrar su orgullo. Pero lo primero que usted necesita es coger su orgullo y quebrarlo y tirarlo, decir, aquí estoy, Señor. Y usted va a aprender a través de la palabra de hoy que usted necesita ser un hombre humilde, una mujer humilde. A eso usará Dios. Es un proceso que nos lleva de la autosuficiencia a la absoluta dependencia de Dios. Del pecado a la santidad. Y de lo natural a lo sobrenatural. Dios quiere que usted y yo vivamos pensando en lo sobrenatural, entendiendo la vida desde lo sobrenatural. Y en el primer culto del año, Dios nos puso eso y lo hemos dicho. Así que no deje de pensar en lo sobrenatural, porque lo sobrenatural está encima de lo natural. Es ahí cuando caminamos ese proceso, cuando llegamos a estar listos para ser instrumentos útiles en la mano de Dios. Hoy día vamos a hablar del discípulo Pedro. El discípulo Pedro. Qué interesante. Pero no mi hermano Pedro Moreno que anda por aquí, sino el discípulo de Jesucristo. Vamos a hablar de él. Generalmente la gente lo achaca, lo critica, dice que negó a Jesús 3 veces, que era un miedoso, que era esto, que era impetuoso, que era orgulloso. Tenía muchas cosas malas, no le voy a decir que no. Pero ¿acaso usted y yo no las tenemos? Así es que no mires la paja en ojo ajeno, mira la viga en el tuyo propio. Así dijo Jesús. En todo caso, Pedro, frente al poder de Jesús, vamos a analizar esa parte. Jesús había llegado a la orilla del lago de Genezaret, que es el mismo mar de Galilea, y mucha gente lo seguía y se apretujaban entre ellos para escuchar el mensaje de Dios, dice la palabra de Dios. Y dice que Jesús vio 2 barcas en la playa y se subió a una, y esa barca era la barca de Pedro, y le dijo: Pedro, ¿puedes alejarla un poquito de la orilla? Porque hay mucha gente que va a escuchar el mensaje de Dios. Y Jesús desde la barca comenzó a predicar y a enseñar. Imagínense esa escena, ¿verdad? Está la barca un poquito alejada de la orilla y en la orilla cientos de personas, tal vez miles, no lo sé. Pero era una muchedumbre que estaba ahí. Y Jesús les hablaba y no tenía micrófono y todos lo escuchaban. Porque la voz de Dios avanza lejos, hermanos. Usted tiene que darse cuenta de eso. Yo solo le pido a Dios que la potencia de su voz derrita la piedra en nuestros corazones. Que podamos ser sensibles en esta mañana. Yo no sé cómo la pasó usted, pero cuando cantamos para esta hora he llegado, yo no puedo detener el llanto de mis ojos, porque yo llegué para esta hora. En cambio usted también, aunque se haga el loco,
usted llegó para servirle a Dios en este tiempo. Ahora, no después, ahora. Al terminar Jesús su enseñanza desde la barca, le dijo a Pedro, lleva la barca hacia aguas más profundas y echa las redes. Vamos a entender que esta situación era más o menos en la mañana, ¿no? Entonces Pedro le dijo, hemos trabajado toda la noche y la noche es el mejor tiempo para pescar. Dice, hemos trabajado toda la noche y no logramos nada. Yo creo que Jesús cuando le dijo eso se lo quedó mirando a Pedro así. No le dijo una palabra. Entonces Pedro, está bien, Señor, si tú dices. Muchachos, vámonos a las aguas más profundas, dice el maestro. Pedro obedeció un poco sin ganas. Dice la Biblia que la palabra, cuando dice en tu palabra, ¿no? Realmente es como si tú lo dices. Como decir, no estoy convencido de que va a pasar algo, pero ya que insistes, vamos. Es como cuando usted le dice a alguien que usted ha encontrado una mina de oro y que lo va a llevar a esa mina de oro. Y la otra persona dice, bueno, a mí sí me interesa el oro, pero no creo que hayas encontrado ninguna mina. Pero vamos. No. Vamos. Ya dice, bueno, pues si tú dices vamos. Y claro, va con usted y se encuentra que usted tiene una mina de oro. Así que invite a sus amigos a la mina de oro. La mina de oro se llama Jesús. Usted tiene esa mina de oro. Pero, bueno, regresando a la historia, Pedro, incrédulo, dice, si tú lo dices, vamos. Claro, cuando nosotros nos espiritualizamos, entonces dice, en tu palabra, uy, qué obediente Pedro. No, Pedro no estaba en esa actitud. De hecho, Pedro estaba en su peor momento cuando Jesús le dio la oportunidad de que pescara milagrosamente. Como ustedes saben, pescaron tanto que ni las dos barcas abastecían para cargar tantos peces. Fue entonces que Pedro, asombrado, conmovido, asustado frente al poder de Jesús, se arrodilló Pedro y dijo lo siguiente. Vamos a leer Lucas 5 del 8 al 11. Dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué se descalificó en ese momento? ¿Qué pasaría con Pedro? ¿No hubiera sido más lógico que Pedro haya dicho, Señor, no quieres ser socio de nuestra pesca? Imagínate cuánto vamos a ganar si tú estás con nosotros en la barca. Pero Pedro estaba asustado. Pedro estaba conmovido. Era el poder de Dios actuando en ese momento. Cuando el poder de Dios está actuando, usted no se puede quedar quieto. Hay algo que lo toca, hay algo que lo empuja. Y Pedro fue empujado a lo sobrenatural. Y se dio cuenta que en lo natural se pesca poco al lado de lo sobrenatural. O por lo menos Pedro pudo decirle, Señor, gracias, con esto ya no tenemos que pescar en 3 meses. No, él se asustó y se arrodilló y dijo, Señor, apártate de mí, soy un pecador. Entró una revelación en el corazón de Pedro. Él reconoció en Jesús el poder de Dios y dijo, estoy delante de Dios y yo soy un simple ser humano
pecador, sucio, ¿cómo puedo estar al lado de su santidad? Apártate de mí, yo no puedo estar contigo. Yo no pertenezco a esa santidad en la que tú vives. No se consideró digno de estar junto a Jesús. Se vio inmundo por sus pecados. Si usted nota, Jesús no le dijo: ¿tú has tenido una mala vida, Pedro? No le dijo así. Jesús no dijo nada. El redarguir en el corazón de Pedro era intenso. Él no necesitaba que le recuerden sus pecados. Él sabía dónde estaban sus pecados. Le pregunto, ¿usted sabía dónde estaban sus pecados cuando conoció a Jesús? ¿O usted se hizo el de ambato? ¿O usted le dijo: bueno, parece que sí he sido como un poquito pecador? Eso no sirve delante de Dios, esa hipocresía no sirve. La verdad, esa fue una cosa buena de parte de Pedro. Jesús estaba mirando a Pedro. Y ese momento fue suficiente para que haya un arrepentimiento poderoso en el corazón de Pedro. Se vio como mala compañía de Jesús. ¿Cómo voy a andar con él si yo soy un pecador? Yo no tengo remedio, dijo Pedro. Pero Jesús le dijo solamente estas palabras: no temas, desde hoy serás pescador de hombres. En ese momento, con esas palabras, le estaba diciendo: ya te perdoné. Ya te perdoné. ¿Saben? Jesús me perdonó a mí también. Ese día que Dios me perdonó, me sentí el hombre más feliz del mundo. Y todavía siento que su perdón está sobre mí. Y usted no puede olvidar eso. Usted no puede dejarlo en la historia y decirlo: ya eso lo guardo en un cajón y no me acuerdo más. Pedro, desde un punto de vista estrictamente humano, tenía la razón. De alguna manera le estaba diciendo a Jesús: tú eres la luz, yo soy la oscuridad. Tú eres santo, yo soy un pecador. En Lucas 5:10b, Jesús le dice: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Es decir, ahora ya no te va a interesar este tipo de pesca. Y de hecho, no le interesó. Dice la Biblia que dejaron toda la pesca en la playa. El pueblo hizo fiesta seguramente ese día. Se comieron todos los pescados que podían. Pero ellos, dejando todo, le siguieron a Jesús. Porque Jesús había demostrado que Él es el Señor. Y lo siguieron al Señor. Ahora, quiero preguntarle: ¿cómo se sintió usted cuando se encontró con Jesús? Cuando le pidió a Jesús que entrara en su corazón. ¿Usted le dijo que era bueno como el pan de canela? ¿O usted le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador? Escúcheme, tal vez usted no dijo: apártate de mí, pero usted es tan pecador como yo y como Pedro. Y esa es la condición en la que Jesús nos toca. No nos toca en la condición de santos. Algunos que son santulones dicen: pero yo era tan bueno que no hacía nada. Déjeme decirle que cuando yo no tenía a Cristo sí me creía santulón. Pero sabe, Jesús nos desnuda. Solo estar en su presencia nos damos cuenta de la falencia. Usted se arrodilló, cayó de rodillas, se humilló delante de Jesús cuando lo recibió en su corazón. Reconoció que usted no era digno para estar con Jesús, que Él es santo y que usted es un pecador. ¿Tuvo un arrepentimiento real frente a Él? ¿O simplemente usted dijo: bueno, pues debo tener alguna religión y esta no suena tan mal? Ya pues, voy a hacer la oración como dicen. ¿Sabe qué? Si usted pensó así, hasta el día de hoy, usted no ha comenzado a ser un discípulo de Jesús. Y ese es un problema de la iglesia de hoy.
Ese es un problema de la iglesia de hoy. Ese es un problema de la iglesia de hoy. La iglesia de Dios en el mundo entero están diciendo, ven a Jesús que vas a tener todas las riquezas. No, ven a Jesús porque te vas a salvar del infierno, pero vas a servirle a Dios como siervo en su reino. Esa es la verdad del Evangelio. Jesús nunca nos ha llamado para que seamos ociosos o ricachones. Y si Dios le da dinero a usted, le da para que usted sea generoso en la obra de Dios, para que usted quiera que miles y miles de personas lleguen a su reino a través de la iglesia, que es la puerta que Dios ha puesto para el cielo. Si ese momento en que usted oró fue como cualquier otro momento, en usted no ha pasado nada. Usted sigue en el mismo estado de impiedad en el que estuvo. El arrepentimiento es el camino para dejar la vieja vida y comenzar una nueva. Si usted no reconoce su naturaleza pecadora y siente temor reverente frente a Dios, muy difícilmente usted podrá llegar a ser un discípulo de Cristo, mucho menos pescar para Él. ¿Se ha dado cuenta a lo mejor que usted va y le predica a uno, a otro y ninguno se convierte? ¿Sabe qué? Seguramente su arrepentimiento necesita revisar. Tal vez usted necesita arrepentirse de verdad y hacer un nuevo comienzo con Cristo Jesús. Disculpe que les diga tan claramente esto, pero yo quiero que ustedes vayan al cielo. Y no hay forma de ir al cielo con un arrepentimiento barato, con un arrepentimiento a medias, con un arrepentimiento que dura como 2 meses, o 3 semanas, o 5 meses, o 1 año con Cristo, 1 año en el mundo, 1 año con Cristo, 1 año en el mundo, 1 año con Cristo, 1 año en el mundo. Olvídese. Si usted viene a Cristo, se queda con Cristo. Pedro comenzó a caminar con Jesús. Vamos a ver el proceso de Pedro como discípulo. Pedro caminó aproximadamente 3 años de intenso aprendizaje y crecimiento espiritual junto al Señor. 3 años matizados de acontecimientos en los que Pedro aprendió a crecer por medio de la humildad, que es una palabra que nos molesta, porque dice yo soy Pedro Sinbanchón. ¿Y usted cree que Sinbanchón es el mejor apellido del mundo? ¿Sabe qué? ¿Sabe cuál es el mejor apellido del mundo? De Jesús. Yo me llamo Ramiro de Jesús. Y usted se llama Juan de Jesús, Mariana de Jesús, Luis de Jesús. Si usted quiere un apellido que suene bonito y que suene eterno, es Jesús. Usted me entiende, ¿verdad? Estoy hablando espiritualmente. No es que mañana va a ir al registro civil a cambiarse el apellido. Pero fueron 3 años difíciles para Pedro de aprendizaje, pero también hermosos porque andaba con Jesús. ¿A usted no le hubiera gustado andar con Jesús? ¡Qué hermoso! ¿Cómo hubiera actuado usted? Ah, no, yo no hubiera sido tan malo como Pedro. Yo hubiera sido lo máximo. Eso es religiosidad. ¿Usted hubiera sido tan complicado y equivocado como Pedro o más? Pedro aprendió lo que es ser discípulo. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado. Mas todo el que fuere, perfeccionado. Oía a una predicadora el otro día que decía que un miembro de la iglesia tenía 3 meses y ya se creía un querubín. Escuche, un querubín ya es como un ángel de alto rango al lado de Dios.
Entonces, a veces no entendemos que debemos ser discípulos. Y si usted quiere ser un discípulo de Jesús, tiene que mostrar fruto siendo un discípulo de sus líderes. Y si su líder tiene un problema, confróntelo. Y si no, tráigalo a la iglesia. Haga las cosas como dice la Biblia. Pero no se salte los procesos porque eso le hace daño y lo aleja de Dios. Pedro era un simple ser humano como usted y como yo. Y le costó mucho imitar a su maestro. Usted tiene que imitar a Jesús también. Jesús es nuestro modelo. Vamos a revisar un poquito el aprendizaje de Pedro y midámonos para saber dónde estamos nosotros. Porque a veces creemos que estamos en lo máximo. Compartimos la palabra y venimos y antes de hablar decimos que Dios me ha tocado y me ha dado esa palabra y que no sé cuánto y tratamos de darle autoridad a la palabra antes de decir la palabra. Escúcheme, no lo vuelva a hacer. Solo cuando tenga que dar una palabra, dé la palabra. Si tiene autoridad, usted va a notar el fruto de esa autoridad. ¿Aló? ¿Aló? No sea... Es que yo soy el que predica más hermoso en esta iglesia. Olvídese de eso. No es importante que usted ame predicar. Es importante que usted ame a las personas a quienes les va a predicar. ¿Aló? Torre de control llamando, alto refugio. No es importante amar predicar. Es importante amar a las personas a quienes usted le va a predicar. Un día llegando Jesús con sus discípulos a Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que yo soy? Unos dicen que tú eres Elías, que tú eres Jeremías, que tú eres Juan el Bautista o cualquiera de esos profetas. En otras palabras, la gente creía que Jesús era la resurrección de un profeta antiguo. Esa concepción posiblemente estaba arraigada en la naturaleza del ministerio de Jesús. Jesús a donde iba hacía milagros y ellos habían leído en las Escrituras que Elías hizo milagros, que Jeremías, etcétera, etcétera. Todos ellos tenían una esfera de milagros y vieron a Jesús y creyeron que simplemente era la resurrección de un profeta. Pero también debemos entender que la gente veía en Jesús algo diferente. Sus palabras estaban llenas de autoridad. Sus palabras estaban llenas de autoridad. Él no decía, a ver, yo les voy a predicar una palabra llena de autoridad. No, él predicaba nomás y la gente decía, uy, qué autoridad tiene. ¿Sí me explico? La humildad nos hace crecer. El orgullo nos aplasta. Nadie hablaba como él, ni había hablado como él. Y por supuesto, él es Dios. Y Dios con nosotros. Pero no se olvide que aunque es Dios con nosotros, Él es Dios. Nunca se ponga a la par de Jesús. Usted no puede, ni yo tampoco, ni ningún ser humano sobre la tierra. Él es el Señor, nosotros los siervos. Luego Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió en Mateo 16:17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, tú no llegaste a conocer que yo soy el Hijo del Dios viviente, sino porque mi Padre te lo dijo. Pero déjenme preguntar algo que me pica la lengua desde la mañana por preguntarles. ¿Y ustedes quién creen que es Jesús? A ver, ¿cómo es? ¿El Hijo del Dios viviente? ¿El Señor de señores? ¿El Rey de reyes?
¿Cómo ustedes lo saben? ¿Cómo ustedes lo saben? Así como Dios, el Padre, se lo reveló a Pedro, se lo reveló a ustedes. Porque saben, hay gente que lee la Biblia y nunca entendió que Jesús es el Señor. Porque no se trata de eso. Hay una revelación. Pedro tuvo una revelación. Y usted y yo tenemos la misma revelación. Y aunque todos podemos decir que Jesús es el Señor, no todos le seguimos y le servimos. Entonces pregúntese en este momento, ¿estoy siguiendo a Jesús? ¿Soy su discípulo? Porque es muy fácil decir, amén, soy el discípulo de Jesús. Pero ¿cómo es un discípulo de Jesús? Es uno que imita a Jesús, que gasta su vida en el plan de Dios. Que gasta su vida en el plan de Dios. Es que yo tengo tanto que hacer, es que yo soy de aquí, es que yo trabajo, es que yo... Todos trabajamos. Pero hay que tener una prioridad. Y esa prioridad es servir a Jesús. Entonces cuando le servimos a Jesús, el resto se acomoda. No es que mi servicio a Jesús se acomoda después de mi trabajo. Mi trabajo se acomoda a mi servicio a Jesús, porque esa es mi prioridad. Así que Pedro hizo una contestación fabulosa. Aplausos para Pedro, qué bueno. Otro día, mientras cruzaban el mar de Galilea en medio de las olas que azotaban la barca que navegaba contra el viento, apareció Jesús caminando sobre las aguas. Y entonces ellos vieron y dijo, uy, un fantasma. Era en la noche con mucha oscuridad. Se asustaron. Pero Jesús los calmó. Leamos Mateo 14, 27. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. ¿Se acuerda que le dijo, no temas? De ahora en adelante serás pescador de hombres. Ahora también les dice, no teman. ¿Por qué? Ya mismo vamos a ver que el temor es la peor cosa que puede atacarlo a usted y a mí. En todo caso, Jesús dijo, no teman, tengan ánimo, soy yo. Pedro, el intrépido, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Dígame, ¿qué es lo relevante ahí? ¿Qué es lo bueno? ¿En qué iba a cambiar la vida, el mundo, con esa pregunta de Pedro? Con esa petición de Pedro, mejor dicho. Entonces Jesús le dijo, ven. Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Pero cuando él consideró el viento que estaba fuerte, tuvo, ¿qué? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, sálvame, Señor. Ahora sí parecía una pobre persona asustada, y el valentón que se tiró al agua para caminar en el agua se desapareció. Ahora era como un bichito pidiendo ayuda. Así era el temperamento de Pedro, intrépido, no pensaba en lo que estaba haciendo ni en lo que estaba pidiendo. En Mateo 14:31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no sé cuántas veces usted ha sentido que se hunde en alguna situación o en algún problema. ¿Nos ha pasado? Qué tremendo. Cuando no sabemos cómo enfrentar una situación. Qué terrible. Nos hundimos y somos como Pedro y comenzamos a gritar, Señor, sálvame. Se siente abandonado, se siente uno sin poder salir de donde se encuentra. Se siente débil.
Por supuesto, usted puede llamar a Jesús en su auxilio, pero también es cierto que Jesús ya nos dio poder y autoridad para vencer en su santo nombre. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros clamamos así y dejamos que el temor entre? Nos olvidamos del poder que Dios ha puesto en nosotros. No está mal clamar a Dios, pero sí está mal dudar de sus promesas. Jesucristo fue claro. Un día lo dijo abiertamente, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo, va a estar hasta el fin del mundo. No va a estar a veces hasta el fin del mundo. Va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Eso significa que debemos vivir confiados en su poder. Pero aparecerá en su vida y en mi vida la prueba de fuego del discipulado. Esa prueba de fuego del discipulado fue la que a Pedro lo removió por completo. Vamos a analizarlo. Pienso que Pedro aprendió con mucha diligencia las enseñanzas de Jesús. El Señor lo tenía entre sus discípulos más cercanos. Lo escogió para orar con él, con un grupo, ¿verdad? Con un grupo selecto de discípulos. También para que vea su cuerpo glorificado en la transfiguración. Le permitió ver la resurrección de la hija de Jairo, donde entraron solamente Pedro, Juan, Jacobo y los padres de la niña. Es decir, Pedro estaba en un círculo íntimo de Jesús. Y un día llegó la prueba de fuego. Y Jesús oró antes de que viniera esa prueba de fuego, oró por Pedro. Y se lo advirtió. Lucas 22, del 31 al 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, o sea, ese es Pedro, ¿verdad? Ese era el nombre original de él. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Podríamos decir que Pedro, en medio de su crecimiento espiritual, había creado una reputación de hombre de fe, de mejor discípulo. Él era el que siempre contestaba, el que siempre hacía, el que esto, el que el otro. Él de alguna manera tenía una especie de arrogancia espiritual y mostrándose el más idóneo de todos los discípulos. A veces en la iglesia también aparecen unos bichos raros como esos. Mucho cuidado. La humildad nos hace grandes, hermanos. Pedro siempre trataba de marcar una diferencia con los demás discípulos. Eso también pasa en medio de nosotros. Rompamos con esa maldición. Eso no nos hace bien, no nos deja crecer espiritualmente. Pedro trataba de mostrarse diferente con sus actos, con sus palabras, hasta que llegó la prueba de fuego del discipulado. ¿Cómo llegó? Lo vamos a leer, está en Marcos 14, 27 al 31. Jesús les dijo así, todos ustedes, escuchen, todos ustedes van a perder su fe en mí. Imagínense, han andado 3 años con el Señor, han creído todo, han visto todos los milagros. Dice, pero ¿cómo vas a decir eso, Señor? Nosotros somos los que hemos visto, pues. Nosotros somos los que más creemos en ti. Eso no va a pasar. Jesús dijo, todos ustedes van a perder su fe en mí. Así lo dicen las Escrituras. Mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le dijo, otra vez Pedro primero, aunque todos pierdan su fe, yo no. Yo soy el fuerte, yo soy el firme, yo. Esa palabra tal vez sea bueno que la suprimamos. La palabra yo.
Qué tremendo el Pedro, ¿verdad? Tranquilo, Pedrito Moreno, que no es con ustedes, con el otro Pedro. Pedro le aseguró a Jesús que él no perdería su fe. Jesús le contestó: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces. Pero él insistía, Pedro insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y contagió a los otros, y todos decían lo mismo, todos los discípulos decían lo mismo. Cuando lo cogieron preso a Jesús, todos salieron corriendo como ratones. Todos lo abandonaron a Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Simplemente profetizó. Él no les dijo: mire que yo necesito ayuda. Jesús no necesita ayuda. Jesús no necesita tu ayuda ni la mía. Él es todopoderoso. Recuerde, Pedro dijo: yo no perderé la fe, aunque tenga que morir contigo. No te negaré. Tal vez nosotros hubiéramos dicho lo mismo que Pedro. Si hubiéramos estado ahí, nos hubiéramos sumado. No, pues Señor, ¿cómo vas a pensar que vamos a perder la fe por ti? Nunca, no, nosotros moriremos contigo, Señor. Pero cuando llegó el momento, se quedó completamente solo el Señor. La verdad es que seguir a Jesús no se trata de las palabras que decimos. Se trata de las acciones que tomamos, de lo que decidimos hacer. Jesús, yo por ti soy capaz de humillarme para satisfacer lo que está en tu corazón. ¿Y cómo sabe usted lo que está en el corazón de Dios? Lea la palabra. Lea la palabra. Si yo tengo que humillarme delante de otra persona y arrodillarme y pedirle perdón porque eso le agrada a Dios, lo voy a hacer. Denle un aplauso al Señor. Yo creo que eso es importante. Luego de que Jesús fuera arrestado, Pedro lo siguió de lejos. Y cuando menos lo esperaba, algunos lo cuestionaron y le dijeron: tú eres un seguidor de Jesús. Una mujer y 2 hombres lo cuestionaron. Pedro negó a Jesús 3 veces y cantó el gallo, tal como Jesús lo había dicho. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué no pudo mantener su palabra? ¿Se le acabó el amor por Jesús? No, yo creo que no. Yo creo que él amaba a Jesús. Y yo creo que usted también ama a Jesús. Pero vamos a tener una prueba de fuego, si ya no la hemos tenido. Pero le voy a decir, después de la prueba de fuego, se nota clarito quién es el discípulo y quién no. Dice la Biblia que en Lucas 22, 61, 62, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Yo me imagino que a Jesús lo tenían atado o algo así. Y viró así la cara y lo vio a Pedro. Esa mirada de Jesús fulminó el corazón de Pedro. Llegó a un arrepentimiento por haberlo negado. Dice, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Usted no llora amargamente por alguien que no ama. Él amaba a Jesús. Él amaba a Jesús. Y estaba arrepentido de su pecado. Cuando usted comete un error, un pecado, y usted sabe que ha ofendido a Dios, usted llora. Usted le dice: Señor, perdóname, no quise ofenderte, pero lo hice. Y reconozco, soy un pecador. Y me pongo delante de ti porque necesito tu perdón. Sí, ese llanto de impotencia que Pedro sintió al verse como un simple ser humano que en su debilidad no pudo sostener su promesa, ese llanto comenzó a transformar el corazón de Pedro.
toda arrogancia espiritual, toda intención de tener mejor reputación, todo ese yoísmo de Pedro se vino al piso. Pedro quería ser el primero en todo y fue el primero en ser probado también con una prueba de fuego, porque los otros también huyeron, pero Jesús les tomó la palabra a Pedro. No dijo ustedes me negarán 3 veces, dijo tú me negarás 3 veces. El Señor estaba formando a Pedro en la humildad. Mientras lloraba amargamente, Pedro se encontró consigo mismo, con un simple ser humano, frágil, débil, sin la fuerza que suponía tener. Él creía que en lo humano iba a defender a Jesús, y el temor lo destruyó. En ese momento, cuando negamos a Jesús, el temor rebasa la fe y la fe parece desvanecerse. Es por eso que nosotros escuchamos decir tantas veces a Jesús: no temas, no temas, no temas, porque el temor destruye tu fe, el temor invalida tu fe y te atacará a menudo. Pero Dios nos ha dado dominio propio para poder vencer. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que se presente una oportunidad de fallarle a Dios, usted tenga dominio propio. A veces se le salen malas palabras. Bueno, eso de ser a la iglesia de allá a la vuelta, no, a los de aquí no. No alce la mano, pero dígame si a veces se le salen malas palabras. ¿No cree que eso ofende a Dios? ¿Ofende o no ofende? Entonces, tenemos que decir: Señor, perdóname, porque me has dado dominio propio y no lo usé. Lo tuve guardado en un cajoncito del velador. Al igual que Pedro, nosotros como discípulos también debemos ser confrontados y seremos confrontados. También vendrán pruebas de fuego en las que nos sintamos fracasados frente a Jesús. No temamos, el Señor tiene misericordia de nosotros y nos fortalecerá por medio de esas mismas pruebas. ¿Sabe? Pedro después de eso fue un hombre diferente, totalmente diferente. Jesús nunca le pidió a Pedro que haga esa promesa. El silencio de Pedro y los demás discípulos hubiera sido más que suficiente. Les estaba contando las cosas que sucederían, pero ellos en su ímpetu quisieron supuestamente agradar a Dios. Hay muchos de nosotros que queremos agradarle a Dios con las cosas equivocadas. Mucho cuidado. Pedro lloró amargamente porque amaba a Jesús. No podía creer que había traicionado a quien lo había amado por 3 años y lo había cuidado. Sintió que había fallado como discípulo y como amigo de Jesús. Pedro hizo su promesa en la carne. Se consideró valiente por sí mismo. Nosotros tenemos una salida ahora. Y esa salida es depender de Jesús. Jesús nos dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Sin duda somos seres humanos débiles y sin poder para vencer a las tinieblas. Acuérdese que la palabra dice que el poder de Dios actúa en nosotros. Siempre es el poder de Dios, no el nuestro. El apóstol Pablo también tuvo que aprender, también tuvo pruebas de fuego. Y él terminó escribiendo esto en 2 de Corintios 12:9. Y Dios me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Las cartas de Pedro,
que usted encuentra en la Biblia son escritas por un hombre diferente, del impetuoso, del arrogante Pedro, del que quería ser el primero. Ahora se pone a la cola. Ahora Pedro es un hombre humilde y escribe unas cosas preciosas, maravillosas. Son 2 cartas que se las recomiendo siempre. Qué hermosas palabras escribe Pedro. El apóstol Pablo dice: me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sin duda el ministerio de Pedro fue extraordinario de ahí en adelante. Si él se hubiera quedado en la negación de Jesús, ahí habría terminado todo. Pero él se arrepintió y Dios lo perdonó y le dio otra oportunidad. Un ángel que se le apareció a las mujeres que fueron a buscar el cuerpo de Jesús para ungirlo con especias aromáticas, les dijo: digan a los otros discípulos que Él ha resucitado y que los espera en Galilea, como les dijo. Y también díganle a Pedro. Dios le mandó a decir que lo perdonó. Usted y yo le hemos fallado a Dios. Y sabe una cosa, no estamos haciendo su voluntad. Él dijo que hagamos discípulos y estoy seguro que no lo estamos haciendo. No necesito que se avergüencen y que levanten las manos, pero esa es la verdad. No estamos haciendo discípulos. Si estuviéramos haciendo discípulos, la iglesia ya no daría abasto con el espacio. Pero le voy a decir por qué no estamos haciendo discípulos. Porque no estamos siendo discípulos. Usted necesita ser un discípulo para hacer discípulos. Usted necesita obedecer para enseñar a obedecer. Usted no necesita ser un protestante dentro de la iglesia. Usted necesita ser obediente, sujetarse a las cosas de Dios. Si a usted lo están mandando a algo diferente a la Biblia, enójese y reclame. Pero si es la palabra de Dios la que le habla y lo confronta, obedezca a Dios y sea feliz. ¿Sabe? Usted necesita ser un discípulo para hacer discípulo. Yo jamás podré enseñarle a cocinar a nadie, porque soy un pésimo cocinero. Entonces yo no puedo hacer discípulos en la cocina. Yo no puedo hacer discípulos en la medicina. Yo no soy médico. Pero sí puedo hacer discípulos en la arquitectura, porque sé de eso. Pero Dios me llamó a ser discípulos para su reino. Y a usted también lo llamó para lo mismo. Así que, ¿qué tal si en esta mañana rompemos ese orgullo, lo quebramos como una rama seca y decimos: te acabaste, nunca más te voy a ver aquí, nunca más voy a reclamar mis derechos, voy a tomar la responsabilidad. Señor, te ruego que hagas algo maravilloso en esta mañana. Que tu presencia, Señor, quebrante todo orgullo, toda soberbia, toda ansia de figuración en medio de nosotros. Llévate ese espíritu perverso que no deja crecer, Señor. Padre, que no tengamos que llegar a una prueba de fuego tan fuerte como la de Pedro. Hoy día hemos aprendido en tu palabra que necesitamos sujetarnos a ti, Señor. Que necesitamos simple y humildemente seguirte y aprender de ti todos los días. Porque de esa manera haremos tu voluntad. Padre, no hay nuevos discípulos, excepto unos cuantos.
Pero tú nos mandaste a todos los que estamos aquí y a los que no han llegado también a que hagamos discípulos. Toca a toda nuestra iglesia, Señor, aquí y en los otros 3 puntos donde predicamos tu palabra, Señor. Y ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos, Jesús. Que nunca más vivamos el engaño y la mentira de creernos tuyos, desobedeciéndote y queriendo hacer nuestra propia voluntad. Arranca de nosotros, Señor, todo egocentrismo, todo deseo de importancia, de fama, de fortuna, de placer, de todas esas cosas malignas que el mundo tiene para atraernos y distraernos de nuestra misión. Tú nos has dado una misión, Señor: alcanzar almas para ti y amarlas y servirlas para que crezcan espiritualmente y te glorifiquen también, igual que te glorificamos nosotros. Obra, Señor, en cada hombre y en cada mujer de nuestra iglesia y produce un cambio tan poderoso y tan grande como el cambio que sufrió Pedro, Señor. Era un hombre común y corriente, pero se volvió un verdadero siervo y un verdadero hijo de Dios. Señor, haz de nosotros verdaderos siervos y verdaderos hijos de Dios. Te lo pedimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén.